Nosotros estamos aquí, hermanos, presentándonos delante del Dios Santo, delante del Dios Eterno, aquel que ha trazado para nosotros una senda de vida, aquel que nos ha mostrado el camino y que cada día nos sigue entrenando, nos sigue preparando para que nosotros alcancemos esa eterna salvación cuando en el reino de los cielos estemos disfrutando con Él, de ese lugar que Él ha preparado. Él le dijo a los discípulos, Él le dijo: no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Si ustedes creen en Dios, crean en mí. Además, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo voy pues a preparar. Ya esas moradas están hechas, hermanos. Lo que el Señor está es preparando lugar para usted y para mí. Gloria a Dios. Pero hay un requisito esencial. Hay un requisito que el Señor a través de su palabra nos dice, nos enseña para poder ver su rostro. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No sabe cuál es ese requisito, hermano. ¿Cuál es el requisito, según la palabra, para que nosotros podamos ver el rostro de Dios? Eso, ahora sí, me cantaron mejor el mensaje. Yo les hago una pregunta. Levante la mano el que es santo. Bueno, 1, 2, 3, 5 personas. ¿Qué dicen los demás? No tienen muy claro si realmente son santos, si son justos. ¿Usted es justo? ¿Usted es santo? Levante la mano ahora entonces el que diga que no, que le falta todavía. A ver, levante la mano. Que no es santo, que no es santo, que no es santo. A ver, el que no es santo, el que no es justo. Pues entonces, si Cristo viniera esta noche, o si esta noche nos correspondiera a nosotros el día de partir, ¿qué? No nos quedamos. Porque es que sin santidad nadie verá al Señor. Yo hoy quiero que despejemos esa duda a través de la palabra. ¿Será que sí, en la condición que estamos, nos vamos, nos quedamos? ¿Qué pasa? Si hoy fuese el día para nosotros partir, o que Cristo se manifestara en gloria y viniera por su iglesia, enviara a sus ángeles. Yo quiero que despejemos esa duda para que tengamos claridad acerca de este tema. Dios, a través de su palabra, nos enseña que el carácter de Él es la santidad. Cuando nosotros hablamos de santidad, lo primero que llega a nuestra mente es Dios. Y en el libro de Levíticos, capítulo 19, quiero que por favor miremos allí el versículo 1. Levíticos, capítulo 19. En el versículo 1 dice así de la siguiente manera: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Dice aquí la palabra. Entonces, cuando nosotros hablamos de santidad, ¿qué es lo primero que llega a nuestra mente? Diga Dios. Lo que debemos entender en primera instancia es que parte del carácter de Dios es santidad. Dios es santo en plenitud. Dios es santo en toda la expresión de la palabra. Y como Dios es santo, quiere decir que solamente la santidad proviene ¿de quién? De Él. Por eso es que Dios demanda para nosotros santidad. Él dice:
sin santidad nadie verá al Señor. Y dice, como yo soy santo, ustedes también tienen que ser, ¿qué? Santos, santos. Muy bien. Quiero explicar ese versículo del libro de los Hebreos, donde dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero primero, antes de explicarlo, o de hacerlo entender un poco más de lo que quizás ya sabemos nosotros, o lo hemos interpretado, quiero que miremos que la doctrina de la santidad tiene tres divisiones. La primera división es la santificación posicional. Como dije, diga la santificación posicional. Habla de la posición. Número 2, la santificación vivencial. Viene de vivencia. Y la tercera división de la santidad o de la santificación, de la doctrina de la santificación, es la santificación gloriosa. No les hablo de la tercera porque con la sola expresión ya no las imaginamos, ¿cierto? Quiero hablarles hoy de las dos primeras divisiones de la santificación, que es la santificación posicional y la santificación vivencial. La santificación posicional es la que se efectúa por Dios a través del cuerpo y la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Todos los creyentes, diga yo soy creyente del Señor. Y como creyente del Señor, todos los creyentes han sido redimidos y purificados en su preciosa sangre. Se nos han perdonado todos. ¿Cuántos pecados? Todos nuestros pecados. ¿Por qué hablamos de santificación posicional? Porque esta santificación no tiene nada que ver con nuestra vida, con lo que hayamos hecho. Esta santificación se da en nosotros por la pura misericordia y bondad de Dios. Antes estábamos nosotros en una posición de muerte y de pecado. Dice la palabra, vosotros estabais muertos ¿en qué? En delitos y pecados. Ninguno de nosotros tenía mérito para que el Señor nos salvara, para que el Señor nos ofreciera la oportunidad, la esperanza de salvación. ¿Quién de los presentes teníamos méritos para eso? Nadie. Entonces, ¿por qué se le llama santificación posicional? Porque está hablando de la posición. Ayer teníamos una posición de muerte, pero fuimos trasladados, dice la palabra, al reino de su amado Hijo. Y cuando nosotros fuimos trasladados, desde el momento en que entramos por esas puertas y desde el momento en que nosotros reconocimos al Señor en nuestro corazón como Salvador de nuestras almas y le aceptamos, inmediatamente somos santificados. Oiga bien, dice la palabra que se nos perdonan todos los pecados. Dice la Biblia que todo lo que hayamos hecho no le serán recordadas. Dice todos los pecados, todas las injusticias, la impiedad que había hecho, que había cometido, dice, ni siquiera le será recordada. Porque cuando nosotros llegamos al Señor, oiga bien, inmediatamente somos posicionados en su reino. Y como personas posicionadas en su reino, Él otorga para nosotros santificación. Nos limpia, nos purifica. Y cuando la sangre del Señor es rociada, es aplicada en nuestras vidas, cuando le recibimos, somos limpiados. Entonces, ¿qué pecado ve el Señor? ¿Qué pecado ve el Señor? Diga ninguno. Porque el Señor nos ve a nosotros a través de su Hijo, Jesucristo. Gloria a Dios. Pero debemos tener en cuenta algo, que hay también una segunda división de la santificación, que es la santificación vivencial. Por ejemplo, nosotros conocemos aquí las diferentes instituciones educativas que existen en la ciudad, ¿cierto que sí?
O por lo menos algunas son más relevantes y apenas nos nombran, enseguida decimos, claro, yo sé cuál es. Cuando una persona ingresa, digamos, a la institución del Colegio Pinillos, ¿cómo le llaman a ese estudiante cuando entra a esa institución? Pinillista. El estudiante que ingresa a la normal, ¿cómo se le llama? ¿Y al Tomasa? Bien. ¿Desde cuándo empieza a ser ese muchacho, esa joven, un estudiante normalista, pinillista o tomasista? ¿Desde cuándo? Desde el momento en que es que matriculado. Desde ese momento, ese estudiante empieza a tener un nombre, una identidad, como estudiante, tomasista, pinillista, normalista, etc. Pero ya eso le da derecho a que le otorguen un diploma de bachiller solo porque fue matriculado en la institución, pregunto yo. Aló, a ver, responda. ¿Qué tiene que hacer ese estudiante? ¿No tiene que quemar unos procesos? ¿No tiene que superar unas pruebas? ¿No tiene que alcanzar unos logros? Claro que tiene que alcanzar unos logros e ir ascendiendo por esos logros alcanzados, y culminando cada año lectivo va subiendo, va ascendiendo de nivel, de un grado a otro, hasta que llega, en nuestro caso, al grado 11, y cumpliendo satisfactoriamente con todas las demandas establecidas por la institución, entonces al final del año se le otorga un diploma. Como bachiller empieza a ser nombrado este muchacho. Pero él tuvo que quemar unos procesos. Allí es donde se pone en evidencia, para que nosotros lo entendamos, qué es la santificación vivencial, porque tiene que ver con la vivencia. Entonces, la santificación vivencial, caso contrario a la posicional, no tiene nada que ver con la posición, sino con la capacidad que yo tenga para permanecer en el Señor. Amén. Entonces aquí es donde yo quisiera explicar este versículo. Dice la palabra: procuren la paz con todos. ¿Y qué más? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Me di a la tarea de buscar otras versiones y encontré una que me pareció muy interesante para reafirmar lo que el Señor me estaba haciendo entender con relación a este versículo. Y encontré en la versión latinoamericana que dice: procuren estar en paz con todos y progresen. ¿Y qué? Diga: y progresen en la santidad. Progresen en la santidad. No dice que hacia la santidad, dice que progrese en la santidad. Cuando nosotros hablamos de progreso, no estamos hablando de que todo está bien. Si decimos la ciudad está progresando, ¿será porque todo está bien? No. Cuando hablamos nosotros de progreso, es porque muchas cosas que no estaban bien están siendo cambiadas, están mejorando, aunque queden otras todavía, pero se está trabajando en eso. Amén. Entonces, en la versión latinoamericana dice que debemos procurar estar en paz y progresar en, así dice la versión latinoamericana, y progresen en la santidad. Así lo dice la palabra. Quiere decir que nosotros fuimos colocados en una posición de reino. Ayer estábamos perdidos, sin esperanza, sin Dios en el mundo, dice la Biblia. Si hubiésemos muerto en esa condición, simple y llanamente no hubiese habido salvación para nosotros.
Porque morimos en una condición de pecado, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero el Señor dice, en el libro de Tesalonicenses, dice que nosotros no debemos estar turbados como los otros que no tienen esperanza. No lo dice así la Biblia. Dice la palabra que para nosotros hay esperanza. Entonces, hermanos, ayer estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Al morir se pierde esa alma. Pero hoy hemos sido trasladados al reino de los cielos, al reino de su amado Hijo, dice la palabra. Estamos, dice la Biblia, que estas son las puertas del cielo, ¿o no dice así la Biblia? Estamos en un lugar de salvación. Y el Señor, al momento de nosotros entregar nuestras vidas a Él, dice la palabra que nos son perdonados todos los pecados. Quiere decir que somos declarados santos, no por méritos, sino por voluntad expresa de Dios y por amor, por misericordia de Él. Somos declarados santos. Tú eres santo. Entonces el Señor dice a partir de ese momento, pero necesito que progreses en ese estado y que vayas mejorando. Ahí es donde empieza el trabajo de pulimiento. Ahí es donde empieza el trabajo de talla, de labrar. Y a veces cuesta y a veces es duro y a veces duele. Pero el Señor lo hace porque Él quiere que en ese espacio, en esa dimensión de santificación a la cual Él nos ha llamado, nosotros vayamos progresando y allí Él nos va moldeando. Vamos quemando las etapas que queme el estudiante en la institución educativa. Tiene que superar unas pruebas, o usted no tiene que superar pruebas. El estudiante tiene que superar pruebas. ¿Se le hacen exámenes al estudiante, sí o no? ¿Y usted y yo? Al momento de ir respondiendo bien, ¿va subiendo de nivel el estudiante, sí o no? Usted y yo también. Esa es la santificación vivencial. Oiga bien. Ahora, nosotros en los libros proféticos encontramos un versículo que dice: camino de santidad, en el cual el que por él anduviere, por torpe que sea, no se extraviará. Lo dice la palabra. Es decir, hermanos, que ninguno de los llamados o de los aquí presentes se perdería. Quiero que lo entendamos también. La santificación vivencial es el segundo aspecto de esta doctrina. Tiene que ver con la santificación como una experiencia para el creyente. Y esta santificación vivencial depende, número uno, del grado de rendición del creyente a Dios. ¿Para quién le sería mucho más fácil vivir una vida grata delante de Dios? ¿Para aquel que vive alejado o para aquel que vive rendido y consagrado? ¿Para quién sería más fácil? A ver, respóndanme, ¿para quién sería más fácil? Para aquel que vive rendido. Entonces, para nosotros sería mucho más fácil superar las pruebas y alcanzar niveles y progresar es decir, mejorar aquellas áreas que todavía no están tan bien definidas delante del Señor. Sería más fácil progresar, mejorar en esas áreas si nosotros vivimos una vida rendida delante del Señor. Gloria a Dios. Y cuando nosotros vivimos una vida rendida delante del Señor, hermanos, hasta muchas cosas es más fácil lograrlas que cuando no vivimos una vida rendida a Dios. Ejemplo, usted a través de las Escrituras ha podido leer en el libro de Números un pasaje donde hubo un hombre que se juntó con 3 más que estaban liderando allí el circo, y esos 4 juntaron aproximadamente a 250 más. ¿Cómo se llamó ese hombre? Se llamó Coré. ¿Qué quería Coré? Coré quería el liderazgo, quería el ministerio,
quería la posición de líder para dirigir al pueblo, según lo que él pensaba que era mejor, o de la manera que él pensaba que era mejor hacerlo. Pero este hombre lo quiso hacer a la fuerza, quiso conseguir esa posición a la fuerza. Se levantó, empezó a armar una revuelta, y cuando él manifiesta la intención que él tenía en su corazón, dice la palabra que salió el mismo Dios en defensa de Moisés y de Aarón, a quienes él había designado, y en vez de lograr una posición de mayor altura a la fuerza, dice la palabra que lo que consiguieron fue que la tierra se abriera y se los tragara vivos. Pero también la palabra de Dios nos señala a un jovencito. ¿Cómo se llamaba este jovencito que estaba siempre sirviendo a Moisés? Dice que este joven se llamaba Josué. Y dice la Biblia, cuando habla de José, dice Josué, su servidor, es decir, servidor ¿de quién? De Moisés. Dice, nunca se apartaba del tabernáculo de reunión. Este joven amaba la presencia de Dios. Este joven tenía una vida rendida a Dios. Nunca se apartaba del tabernáculo de reunión. El día que el Señor, que el Dios eterno determinó que debía ya Moisés dejar de liderar el pueblo porque ya él se tenía que morir. Moisés, ya te tienes que morir, mijo. Pero el pueblo no puede quedar desprovisto de liderazgo. Señor, ¿y a quién consideras tú? Ya yo lo tengo elegido. Un hombre que ama mi presencia. Un hombre que tiene una vida consagrada a mí. Y ese muchacho se llama Josué. Quiero que tú lo unjas y que tú pongas de tu dignidad sobre él. La pregunta mía es, ¿en alguna parte de las escrituras señala que Josué procuraba el sacerdocio, procuraba el liderazgo del pueblo? En ninguna parte de las escrituras yo noto que Josué haya procurado. Lo que Josué amaba era la presencia de aquel del cual estaba agradecido porque le había cambiado de vida, de un estado de esclavitud a un estado de libertad. Aquel que lo había provisto de una grande herencia. Y este hombre en agradecimiento quería estar siempre de aquel a quien su corazón anhelaba. Y como él anhelaba a Dios, entonces Dios dijo, yo lo anhelo a él. Y determinó Dios tomar a Josué para que sucediera a Moisés. Y muerto Moisés, él fue el que asumió el liderazgo y pudo introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, tomar posesión de la herencia que Dios había dado. Dios quiere que usted y yo tomemos posesión de esa herencia, hermano. Pero depende, esa santificación vivencial depende del grado de rendición de usted y de mí como creyentes hacia Dios. Ya implica una disposición. La santificación vivencial es el resultado de la rendición a Dios, la completa dedicación de nosotros mismos a Dios. Romanos 12:1, ¿cómo dice? ¿Quién se lo sabe de memoria? Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, sin santidad, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Gloria a Dios. Pero esa santificación vivencial, aparte de ser mucho más fácil por el grado de rendición hacia Dios, también podemos señalar que depende del grado de separación del pecado. Del grado de separación del pecado. La santificación vivencial es el resultado de la liberación del pecado. La Biblia toma en cuenta los pecados del cristiano de una manera completa. Nos enseña solamente que los que no tienen pecado son salvos,
Pero ¿quién de nosotros no lo ha cometido? ¿Saben una cosa? ¿Cuántos creen que el apóstol Pablo se salvó? ¿Usted está seguro que el apóstol Pablo se salvó? ¿Por qué creemos eso? Porque nosotros tenemos una imagen de aquel hombre de Dios, dedicado a Dios, que su vida procuró con ella agradarlo a Él. Conocemos y tenemos acá en nuestra mente la imagen del apóstol Pablo, que vivió una vida íntegra delante de Dios. Y por eso decimos, el apóstol Pablo se salvó. Pero casi nunca usted y yo hemos mirado al apóstol Pablo desde la perspectiva como un hombre pecador. ¿Alguna vez usted ha concebido en su mente la vida del apóstol Pablo como un pecador? Nunca usted lo ha hecho. Yo tampoco lo había hecho hasta que me puse a analizar este tema. Y yo dije, nosotros solamente miramos la faceta de la vida buena y grata que vivió el apóstol Pablo, pero no de aquella con las cuales ofendió a Dios. ¿Y cómo yo puedo decir esto? Porque él mismo da testimonio de sí, diciendo, es que lo bueno que yo quiero, no lo hago, pero el mal que no quiero, eso hago. Miserable de mí. Él lamentó esa condición porque él entendía que él estaba recubierto de una naturaleza carnal que lo conducía al pecado. Y él mismo dijo eso. Él dijo, muchas veces yo he querido hacer muchas cosas buenas, pero no lo he hecho, porque hay un pecado en mí. Pero el apóstol Pablo fue salvo. Entonces, ¿por qué él se salva? Si de alguna manera, de pronto no fue un pecador empedernido, como usted y yo lo hemos sido muchas veces, pero él fue un hombre que le falló a Dios. Quiere decir que en algún momento ese estado de santidad, mirándolo desde ese punto de vista humano, fue manchado. Porque allí entró, hermanos, entró a tener participación y a tener lugar algo de lo cual usted y yo tenemos que estar eternamente agradecidos con el Señor, y es lo que se llama la gracia salvadora del Señor. Usted y yo no somos salvos porque no pequemos. Usted y yo somos salvos porque la gracia de Dios, por el sacrificio de Jesús, es suficiente para nosotros. Ahora, ¿de qué depende? ¿De qué depende que muchos sean llamados y pocos los escogidos? Si la gracia de Dios es para todos. Depende, escúcheme esto, hermano, de la capacidad que usted y yo tengamos para rendir esas áreas que aún no han sido tratadas completamente. La capacidad que tengamos para rendir esas áreas delante de Él. Posiblemente usted sabe, como yo también lo sé, que hay áreas que todavía nos faltan. De hecho, fue la razón por la que muchos al principio, cuando yo hice la pregunta, lo dudaron y dijeron, bueno, no creo que sea tan santo. Otros de pronto lo dijeron así con duda. Pero si hay una razón, hermanos, es porque cada uno de nosotros sabe qué áreas todavía aún le faltan pulimiento. Pero que usted y yo no nos complacemos en eso, como posiblemente otros se puedan complacer. Saben que algo no está bien, pero pues, ay, ¿qué? Pues yo soy así. Sabe que algo se está haciendo mal, pero ajá, ¿y qué? A mí no me van a cambiar así. ¿Será que allí hay rendición? Pregunto yo. Pero si yo sé que algo no está bien en mí y yo me duelo por eso, y decimos y nos presentamos delante del Señor y, ay Dios, otra vez, Señor, mira, te he fallado y esta área, Dios mío, no he podido todavía superar esto, Padre. Ay, Señor. Esa actitud, oiga bien, esa actitud es vista en los cielos
Entonces el Señor dice: tranquilo, mijo, ahí va mi gracia, a pulir, tranquilo. Porque el Señor conoce qué tan rendidos tenemos esas áreas nosotros delante de Él. ¿Saben una cosa? Alguien decía que en el cielo van a haber sorpresas, y yo lo creo que puede ser así. Muchos que quizás creemos que están allá no estarán, y muchos que creemos que están allá estarán allá. Un día hablaba con una persona, y son posiblemente de esas personas que nosotros hemos juzgado muchas veces. Yo me meto allí. Personas que cuando nosotros la vemos, por lo que conocemos de él o de ella, decimos: está dudoso la salvación para esta persona. Está dudoso. Porque nosotros miramos y cogemos y hacemos metemos en balanza con lo que conocemos de la palabra y la condición de vida de esa persona. Y nosotros ahí nos convertimos a veces hasta en jueces, ¿oyó? Que no es nuestro lugar. Y resulta que esta persona, dialogando con ella cualquier tema, no sé por qué tocamos el tema parecido con relación a la salvación, a nuestra instancia con el Señor en el cielo. Y esta persona me dijo: ¿sabes una cosa, mi hermano? Yo le he pedido algo al Señor. Y se quedó así como yo estoy señalándoles en este momento. Y de pronto culmina su pensamiento con una voz quebrada y con ojos llorosos. Y me dice: ¿sabe qué le he pedido yo al Señor? Que si yo por mi condición de vida me voy a perder, le he dicho: Señor, prepárame con antelación y mejor córtame, pero sálvame, Señor. Yo le hago una pregunta: ¿cree que ese tipo de oración no toca el corazón de Dios? Pregunto yo. Y posiblemente personas así conocemos nosotros y se han muerto, y posiblemente ha pasado por nuestra mente la idea: quién sabe si se habrá salvado. Pero usted no sabe el grado de rendición que esa persona tiene de esas áreas que aún para usted y para mí son notorias como no aptas. Usted no sabe qué tal es el grado de rendición de esas áreas delante del Señor, de esa persona. Eso es progresar en la santidad. Y cuando este tipo de actitud está en nosotros, la gracia del Señor, ahí es donde dice la palabra: el que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No es el que se salga, es el que ande. Usted y yo pecamos, pero es necesario andar. Usted y yo fallamos, pero es necesario perseverar en ese camino. Porque es que el que persevere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará, hermano. El Señor procurará por todos los medios cambiar, transformar, renovar, limpiar, con tal de salvarlo a usted y a mí. Pero es necesario permanecer, no es dándole la espalda al Señor, no es yéndonos, no es apartándonos, es perseverando allí, rindiendo cada área que nosotros aún creemos que no están completas. Entonces se pone en evidencia que esta santificación vivencial alcanza el grado para que nosotros entremos allá. ¿No le parece eso maravilloso, mi hermano? Denle un fuerte aplauso al Señor. Colóquese sobre sus pies, por favor.